¿no? Fue un entorno Ujú, familiar donde se normalizaba mucho el tema de la violencia física o violencia psicológica y cuando yo era una niña, pues yo pensaba que eso era lo normal, que todos los niños les pasaba lo mismo en su casa. Y claro, ahí empecé a tener esas dudas de si esto era realmente bueno, porque claro, eres niño, no sabes realmente lo que debería ser, aunque no hay un manual de que esto es lo que debe ser, pero sí es ujú. cierto que en ese momento yo sentía que eso no era lo correcto. O sea, fui a terapia luego a mis 30 años, o sea que era, cuando fui a terapia yo no tenía eso en mente, lo que había Ok. pasado con mi familia. Mi mente hizo como una especie de, esto no ha pasado o paso página y no vuelvo a mirar allí y hago como si nada ha pasado para yo poder seguir adelante. Nunca lo confronté en su momento. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a Intuitivamente Podcast. Mi nombre es Nina y pueden encontrarme en todas las redes como @intuitivamente_podcast. Gracias por unirte a este espacio donde nos permitimos pausar, mirar hacia adentro y dejar que la intuición nos guíe en el camino del autoconocimiento. Si es tu primera vez por aquí, bienvenida, bienvenido. Espero que este episodio te haga sentir acompañado, inspirado y un poquito más cerca de tu propia voz interna. Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Intuitivamente Podcast. Hoy tengo una persona muy especial, ella es Gaby. Tenemos una historia muy particular. Yo la conocí en un congreso en Barcelona al que fuimos. Es un congreso que se hace todos los años para hablar de temas espirituales, esotéricos. Yo iba sola, ella iba sola y en una de esas conferencias nos sentamos una al lado de la otra y fluyó de repente entre cuál es la siguiente charla, cuál es la siguiente conferencia, a cuál quieres ir, coincidimos que las dos queríamos seguir escuchando sobre tarot, que en ese momento yo estaba súper metida con el tarot, porque era como, había sido esa herramienta que había conseguido para conectar conmigo, eh, y a ella también le interesaba. En ese break nos fuimos y me contó una historia que me dejó enamorada, una historia súper poderosa, su historia de vida que, bueno, nada, la idea es que ella nos vaya contando y nos vaya adentrando un poquito a todo esto. Así que, nada, Gaby, un placer tenerte aquí, muchísimas gracias. Te tengo Muchísimas muchísima gracias. admiración. Y bueno, nada, en principio quiero que te presentes, que nos cuentes un poquito quién eres y bueno, ahí entramos, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Nina, por este espacio. Estoy muy contenta de poder compartir esto contigo y me encanta este proyecto que has hecho, es muy bonito. Fue muy curioso, de verdad, muy genuino también la manera en cómo nos conocimos. Mm, Siento que fue en noviembre del año pasado, si no me equivoco específicamente, y fue bastante espontáneo, creo yo, que se fue dando la conversación, fue bastante un feeling muy bonito. Y bueno, yo soy Gaby. Eh, Soy una chica que en ese momento, cuando nos conocimos, yo estaba en búsqueda de sanar mi niña interior, tenía muchas cosas con las que quería trabajarme específicamente para poder sanar toda esa historia que te conté, que ujú. es la historia de mi vida o parte de la historia de mi vida. Y fue muy genuina nuestra conversación, me sentí muy en confianza al conocerte, que era la primera vez que nos veíamos ahí, no nos conocíamos de Tal nada. cual. Sí, sí, Y sí. fue una confianza que me transmitiste también y además que creo que todo pasa por algo, no creo que fue así no, creo que ha pasado por algún motivo en el que tú estabas buscando algo y yo también y nos conectamos en ese momento y fue genial. Y bueno, la historia de mi vida, yo básicamente primero trabajé mucho en ella, en conocerla, en entenderla, en por qué me había pasado ciertas cosas, ¿ok? Porque eso no se olvida, eso no es, sino que lo sobrellevas y lo transformas y tú decides, tú tomas tu propia decisión si quieres vivirlo de una manera más positiva o si continúas un poco como en ese malestar eterno, porque eso no va a borrarse, ¿no? Eso va a quedar allí y es un aprendizaje, considero yo, que es una oportunidad para ti, para impulsarte en lo que quieras hacer en tu vida. O sea, toda esta decisión de transformar lo que es mi historia viene a raíz de mi entorno familiar, ¿no? Fue un entorno Ujú. familiar donde
se normalizaba mucho el tema de la violencia física o violencia psicológica, y eso en su día, cuando yo era una niña, pues yo pensaba que eso era lo normal, que todos los niños les pasaba lo mismo en su casa, que recibían todas estas situaciones, y lo normalicé tanto que pues yo no lo hablaba con nadie. O sea, yo pensaba que eso era parte de la vida, y La yo cotidianidad de la gente. sí, que todos los niños en su casa le pasaba lo mismo, hasta que me di cuenta que pues cuando estaba en casa de mis mejores amigas y compartíamos y veía cómo ese apoyo o ese amor, que no digo que yo no lo tuve al 100%, sino que había circunstancias en mi Ujú. casa que era lo cotidiano, era esto más la violencia o los enfados, o era más cotidiano, y luego se dejaba de esa parte de pedir disculpas o de pedir perdón, o de un poco de esa conversación de, oye hijo, esto, ¿no? Se dejaba un poco eso, y se saltaba de todo esto malo, de los enfados, la violencia y todo eso, se saltaba de allí a un extremo cariño, diría yo, como para tapar Ok. eso de abrazos y besos. Entonces era confuso, ¿no? Era como te pego, pero después te doy besos, pero no hay un perdón, una explicación donde tú dices, no entiendo cómo esto ha pasado. Entonces, cuando yo estaba en casa de mis amigas y veía que lo cotidiano no era esto, sino que lo cotidiano era eh, ese apoyo, ese cariño, ese amor, Claro, una y dinámica distinta, digamos. distinta, que yo no lo Ujú. podía creer. Y claro, ahí empecé a tener esas dudas de si esto era realmente bueno, porque claro, eres niño, no sabes realmente lo que debería ser, aunque no hay un manual de que esto es lo que debe ser, pero sí es cierto que en ese momento yo sentía que eso no era lo correcto, o sea, que no era lo sano, porque a mí no me salía dar abrazos y besos después que me hayan agredido, ¿no? No sé si te explicas que, Claro. claro, tú dices, ¿cómo me vas a dar dando como... No, no me sale, Claro, como no que me da... estaba todo mal, no tengo la predisposición en este momento de recibir amor de la misma persona que me acaba de agredir, quizás, Sí, ¿no? es un poco mentalmente, por eso digo que el tema psicológico afecta mucho, porque mentalmente yo hasta llegué a pensar que era una persona poco cariñosa, que llegué a pensar que, pero era ese rechazo de, oye, me acabas de hacer esto, ¿cómo? Entonces ya se me catalogaba a mi familia de que yo era poco cariñosa, que era antipática, o que no quería contacto, y en realidad luego a través de los años me di cuenta que no, que soy una persona que me encanta dar mucho cariño, mucho amor, solamente que no a personas que no siento que Claro. podría dárseles, ¿no? Lo típico. Entonces creo que al ver esas dinámicas en otras casas de mis amigas, de mis amigos, de mis vecinos, fue un descubrimiento donde yo empecé a formar mi propio criterio, y en el que yo empecé a enfrentar a mis propios padres, hasta mi familia y todo de... ¿Qué edad eh, tenías allí cuando empezaste a notar esa diferencia? Bueno, toda esta dinámica ha pasado toda mi vida, y luego, o sea, toda esta dinámica pasó hasta mis 21 años, ¿ok? Pero cuando yo me di Ok. cuenta de esa revelación de que hasta aquí, y yo empezar a luchar por mis propios criterios o por defenderme, fue como ya pasado los 12 años, un poco, fui Ok. poco a poco, progresivamente, como luchando por esa parte, ¿no? De no dejarme eh, como maltratar, ¿no? De parte de mis padres. Ok. Entonces, eso Antes fue... de eso era lo normal, tú lo aceptabas como la dinámica de casa. Sí, sí, yo pensaba que era lo más normal del mundo, yo pensaba que eso era lo que me correspondía por haberme portado mal, ¿no? O sea, Pero también, ¿recuerdas cómo te sentías, más allá de los golpes, que por supuesto, más allá del dolor físico, recuerdas cómo se sentía? Hoy sí puedes pensar en esa niña, ¿no? De antes de esos 12, donde más o menos empieza a entender que hay algo que no está funcionando, a los 8, 7 años. ¿Puedes recordar cuál era tu sensación? ¿Te generaba miedo o era tan normal que no lo registras? pues tengo aquel recuerdo donde cuando recibía todos estos tratos,
básicamente porque me portaba mal, ¿no? Pero cataloga un poco lo que un niño puede portarse mal. Yo no sé. Mi Claro. comportamiento es manera no hacer caso, no sé, siéntate aquí, pues no te sientas aquí, pues toma, ¿no? ¿Sabes? Cosas que se pueden gestionar de otra forma. Y lo que yo sentía en ese momento era que era injusto, ¿no? O sea, tenía pensamientos diferentes, tipo, me lo merezco, pero es injusto. Ok, Pero es que me porté mal, pero después decía, pero ¿por qué esto? Entonces llegué a hacer como una coraza donde ya cuando me confrontaba a mis padres, ya yo no les tenía como ese gran miedo en ese momento, porque ya todo lo peor ya me lo habían hecho, ¿no? Entonces era como que ya me hacía, bueno, ya sé que me van a pegar, me van a hacer esto, y ya como que lo aceptaba. ok, Luego de esto, ya pasando un poco más de los años, cuando ya estaba más adolescente, 15, 20 años, fue que empezó mi confrontación de no me lo vas a volver a hacer, ¿sabes? Y ok. fue muy difícil Como porque, poner en un stop. sí, fue muy difícil porque piensa que eres una niña, ¿no? Eres más pequeña que tus padres, ¿no? Entonces yo desarrollé como, ok, yo no me voy a dejar, no voy a luchar por lo mío y no voy a permitir que se me someta cuando yo quiero hacer cosas y se me golpee por eso, ¿no? Por lo que yo quiera hacer. O ponerme barreras de no te voy a dejar hacer esto o lo otro. Entonces, toda esa lucha que intenté como de yo voy a hacer lo que yo considere, lo que yo quiera, lo que mi cuerpo decida, lo que mis pensamientos me lleven. Y eso no quiere decir que yo sea una mala hija o que yo vaya por malos pasos o cosas que no era esa la intención. Claro. Entonces, No era que te estabas que, revelando por revelarte y haciendo cualquier locura, digamos. exacto, era como ese momento donde tus padres creen que están dándote la mejor educación porque dicen, no, es que mi objetivo es que no termines, no sé, drogándote o haciendo cosas indebidas. Como que ese era el Ujú. objetivo, pero pensaban que ese era el camino a seguir, ¿no? Evidentemente, hoy en día que soy madre y veo cosas que yo digo, oye, no era necesario, no de por sí cuando tienes un hijo literalmente va a seguir ese camino, sino que lo puedes ir acompañando con una mentalidad más abierta, pero apoyándole en lo que necesite. Y en ese caso yo creo que mis padres tenían un pensamiento muy arraigado de que íbamos a ir siempre, mi hermano y yo, que eh, también es parte de mi historia, ¿no? Pero de que ellos creían que íbamos a ir siempre por mal camino. Entonces el objetivo de ellos era mantenernos por el buen camino, pero ¿a costa de qué? A costa de estos tratos, ¿no? Entonces Ok. era bastante extraño, eso me hacía mentalmente, me desgastaba mucho porque yo creo que una persona cuando recibe, o sea, recibe estos tratos así, yo creo que bien no acabas, o sea, entonces no sé qué era peor, ¿no? Así que yo creo que mis pensamientos fueron evolucionando a raíz de cuando crecía, ¿no? Pasé la adolescencia y la última vez que recibí estos tratos de ellos era cuando yo tenía 21 años y finalmente fue cuando me confronté a mi papá y, y le dije que más nunca me iba a volver a tocar a, ni- a- a nivel físico que me agredía físicamente, ¿no? Entonces, esto Ok. fue para mí como una super revelación y no me Claro. dio nada de miedo. O sea, yo creo que cualquier Te persona estás estaría parando frente a muerta tu de miedo. principal persona de autoridad. Entonces, eso significa que tienes que tener como, o sea, mucha fuerza y mucha decisión como para hacerlo, ¿no? Es como, no te estás parando frente a cualquiera, te estás parando frente a quien ha sido toda tu vida tu figura de autoridad. Exactamente, fue bastante retador. Yo Claro. creo que también piensa que esto yo no lo hablaba con nadie. Eso fue una decisión mía en pensamientos, decir, ¿cómo hago para que esto pare y que no siga trascendiendo? No puede ser que, oye, no puede ser que por cualquier cosa yo tenga que estar, ¿no? Con esta relación con mis padres de esta manera.
Entonces sí, esa fue la última vez. Yo tengo que reconocer que eso me costó mucho sacarlo en terapia. Evidentemente fui a terapia luego a mis 30 años, o sea que era, cuando fui a terapia yo no tenía eso en mente, Ok, lo que había pasado con mi familia. Mi mente hizo como una especie de, esto no ha pasado o paso página y no vuelvo a mirar allí y hago como si nada ha pasado para yo poder seguir adelante. Nunca lo confronté en su momento. Es ok. decir, esa fue la última vez que pasó con mi papá, pero eso quedó allí, nunca lo hablamos. Se engavetó, No, esto no pasó, yo es de como, aquí para eso no adelante. pasó más, esto se Claro. quedó allí y para mí fue eh, eso, como si hubiese borrado el cassette, lo guardé, etcétera. Cuando estoy en terapia, porque yo necesitaba saber lo que me pasaba internamente, el por qué me pasaban ciertas cosas, por qué me sentía de Ok. qué manera, y ahí salió y floreció nuevamente todo esto, que para mí fue un choque de realidad tan duro, porque no era para nada consciente, porque yo seguía con el pensamiento de aquella niña que pensaba que eso era lo normal, que no sé Ya. qué, pero y lo Claro, iba porque guardando. no lo hablaste. Nunca lo hablé con nadie, nunca lo expresé a nadie. Y, y eso yo creo que el no hablarlo, el no reconocerlo, no me permitía a mí entender lo que yo estaba pasando en mi vida o las decisiones que yo tomaba, ¿ok? Entonces, en mi terapia con mi psicóloga, que de hecho fue un año bastante intenso con ella, donde yo todos esos recuerdos volvieron a mí. Fue horroroso porque revivir todo eso dolió mucho, pero creo que me ayudó demasiado a poder vivirlo como lo vivo ahora. Si no lo hubiese sacado, a lo mejor seguiría un poco como estaba, como haciendo, omitiéndolo o posponiéndolo, tipo eso no pasó, o hacerme la loca, pero creo que esto me ayudó muchísimo a reconocer lo que me había pasado, las cosas que me gustan, lo que no me gusta, y cómo vivirlo, cómo tomar de todo eso lo que pasó en cómo vivirlo ahora. Y eso creo que en su momento cuando estaba en terapia y todo eso mis pensamientos eran, ¿cómo se me ocurre a mí volver a terapia? O sea, ¿cómo se me ocurre a mí estar en terapia sacando todo esto? Me hubiese quedado como estaba sin saberlo, porque el dolor fue Ok. muy fuerte. El dolor fue muy fuerte que yo decía, no, me hubiese quedado sin hacer terapia. ¿Quién Pero me luego, manda? ¿quién me manda a mí esto? Pero bueno, fue, si no, no lo pudiera ni contar, ni estuviera con esta alegría de que ya eso lo cerré, no, no creo que esto realmente se olvide, ¿ok? Ujú. Simplemente lo utilizo como un aprendizaje, una herramienta que me ayuda a mí a qué hacer y qué no hacer. Con qué me quedo y con qué no me quedo. También me ayudó mucho a poder entender de que yo, como hija, no puedo cambiar la forma de ser de mis padres, ni nunca lo voy a poder cambiar. Y que ellos tienen su manera de ser, sus pensamientos y la manera en cómo ellos fueron criados, y eso es así, porque no, el desgaste que te da el intentar hacerles ver de, no, es que me hiciste esto cuando era pequeña y no recibir ninguna disculpa, es un desgaste total. Entonces, en esta transición aprendí en el que lo que ya está hecho. Ellos no soy yo una hija para cambiarlos, ni ellos para cambiarme a mí, porque en realidad no está dentro de sus posibilidades el cambiarme a mí ahora como adulta tampoco. Entonces creo que es respetable y yo me quedo con la conciencia de que ellos estaban en un nivel de conciencia en ese momento donde hicieron lo que hicieron y no es mi culpa, o sea, no tengo por qué siempre echarme la culpa de que esos pensamientos que tenía de que me lo merecía porque me porté mal o porque había hecho esto y que sí te lo mereces. No, esos pensamientos quedaron en el pasado y yo dije, bueno, ellos lo gestionaron de esa manera y era la manera en como ellos también fueron criados y ellos pensaron que esa era la mejor manera, hasta llegaron a pensar que lo estaban haciendo mejor que sus padres, porque a ellos les fue peor también. Entonces, creo que toda esta experiencia me ha ayudado muchísimo
a mi rol como madre, a mi rol como mujer, como pareja, como amiga. eh, y creo que estoy muy, muy, muy orgullosa de mi historia, de haberla vivido, aunque haya sido muy, muy, muy dolorosa. Creo que no vivo constantemente pensando en, oye, si pudiese cambiarlo, o Claro, no pobre vivo yo. pensando en que, oye, mis papás y mi mamá me hicieron esto y los odio. Creo que esos pensamientos no son parte de mí. Mi manera de pensar ahora es más como, ok, pues entiendo que ellos en su momento pensaron que era lo correcto, pero ahora estoy yo para poder elegir en que yo no voy a seguir en una dinámica como esa y puedo decidir cambiarlo y hacerlo diferente como madre. Tal cual, yo creo que ahí, escuchándote, ¿no? Una de las claves para saber cómo quieres encarar tu vida después de muchos años de aprender algo en lo que tú sabías que no resonabas, que no iba contigo, que no te sentías bien, sabías que quizás esa dinámica no respondía a lo que tú eres, pero una de las formas, y yo creo que la única, es a través del autoconocimiento, es dedicándote tiempo para ir a ti de vuelta. La terapia es una herramienta también, o sea, es como, digamos, la herramienta en la que todos por lo menos empezamos, ir a terapia y poder indagar de vuelta en todas esas vivencias, experiencias, y poder verlo como con otros ojos, ¿no? No con los ojos de la niña herida, que obvio, un niño va a responder con tristeza, con dolor, va a tratar de protegerse, pero poder como después darte cuenta que puedes volver ahí, que lo puedes mirar con otros ojos porque tienes otras herramientas, y que puedas conectar con esa misma experiencia así tal cual desde otro lugar, ¿no? Y como comprenderte, ayudarte a ir sacando, como, viste, como cuando vas pelando una cebolla, que vas sacando capitas y capitas y capitas y capitas hasta que llegas al centro y dices, claro, yo soy esto, por eso a mí todo aquello me generaba tanto ruido, tanto dolor, tanto agobio, porque yo soy esto que decías, yo soy una mujer amorosa, yo soy una mujer que le gusta tener contacto, dar cariño, le gusta abrazar, pero claro, no estaba en un entorno en el que no podía hacerlo, no me sentía cómo haciéndolo, porque no era el entorno como ideal para que eso se desarrollara, ¿no? Entonces, el autoconocimiento, que tiene que ver con este poder que tenemos todos, de ir adentro, de dedicarnos un poquito de tiempo, sea cual sea, con la herramienta con la que conectes, ¿no? A mí me pasaba con el tarot, me pasa con la escritura, con la terapia, con la música, con el silencio, con ir a correr, con ir al gimnasio, con hablar con amigas, con llorar en el baño. O sea, no importa, yo siento que lo importante es que te des la oportunidad de conectar, así sea un ratito, contigo misma, y poder como ir entendiendo, porque capaz pienso, ¿no? Metiéndome en aguas que no conozco, pero si tus papás hubiesen tenido la posibilidad de conectar con eso y no seguir como de manera automática con eso que aprendieron, que a lo mejor creyeron que es correcto, no porque creían que lo estaban haciendo daño, sino que estaban educando con las herramientas que ellos aprendieron. Pero si ellos se hubiesen detenido a conectar un poquito con a ver, yo aprendí esto, pero ¿cómo quiero criar a mis hijos yo ahora? ¿Me entiendes? O sea, con esto que soy. Entonces, ese tiempo, esa pregunta, ese razonamiento, ese discernimiento, te da la posibilidad de poder vivir más en sintonía, en comunión con lo que tú eres realmente, ¿no? Y no seguir como en automático lo que te dicen sin darte la oportunidad de saber si conectas con eso o no, ¿no? Lo mismo cuando elegimos una carrera para estudiar, cuando estamos en un trabajo. Es como, bueno, vuelvo a mí, me pregunto qué me gusta, me pregunto qué disfruto, me pregunto cómo me gusta dar amor,
y darte esa oportunidad que tú misma te diste de decir, ahora yo tengo a mi bebé y yo voy a expresar con él todo el amor que soy, ¿no? Y que quiero, es que se me paran los pelos, porque es, wow, o sea, creo que el lugar cómodo, un poco lo hablábamos antes de empezar a grabar, el lugar cómodo es quedarse ahí, ¿no? En el rencor, en la bronca, sabes, como que ni siquiera te lo pregunto, sino que estás en automático. No es que conscientemente dices, me voy a quedar en la bronca, no, es como que estás en automático y te quedas allí y terminas repitiendo esos patrones con tus propios hijos, porque nunca te diste la oportunidad, y tú te diste la oportunidad. Te diste la oportunidad después del dolor, de poder también ver a esos papás que de algún modo, de la forma que fueron, te dieron la herramienta para ser la Gaby que eres hoy, ¿no? Esa Gaby valiente, amorosa, y es lo que más rescato de esto, es como poder decir, mira, yo soy amor, yo sé, me encanta que me abracen, me encanta abrazar, me encanta tocar, me encanta como estar en contacto, pero claramente en los entornos correctos, en los entornos adecuados, ¿no? Sí. Eso me parece mágico y me parece que bueno, para tu hijo, porque un poco en las redes compartes esas vivencias, esa maternidad que tienes con tu bebé y su carita de alegría, como de paz, de tranquilidad, yo supongo que para ti lo es todo, ¿no? Sí, yo creo que todos, hablo sobre mis padres, todos tienen como esa decisión propia de cómo hacer las cosas, ¿ok? Sí. Entonces, al yo ver que yo ahora, como adulta, como madre, poco antes de que mi hijo naciera, yo decidí hacerlo a mi propio criterio, a mi propia versión, a mis propias herramientas, todo, ¿no? Entonces, recuerdo esa vez cuando les dije a mis padres que iban a ser abuelos, ¿no? Y les dije, lo que quiero dejar claro es que es mi hijo y yo lo voy a criar como yo quiera, ¿ok? Entonces, que los límites se los marqué muy, muy rápido, porque no quería que se pensara o tuvieran esa visión equivocada de que Alessandro, mi hijo Alessandro, iba a tener esa misma historia, ¿no? Entonces, rápidamente, pues, Mamá Leona. le he puesto límites total y le dije, oye, mira, esto va a ser así. Ustedes pueden venir a conocerlo siempre y cuando que quieran. Esto no me considero como una mamá de que como yo viví esto, pues mi hijo no tiene derecho a estar con sus abuelos. No soy de ese estilo. A mí me gusta es que él haga su propio criterio, ¿no? Su propia percepción y sus propias vivencias sin que yo influya en ellas. Entonces yo sí que le marqué límites a ellos, pero diciendo, esta relación va a ser para todos muy bien, pero siempre y cuando respeten mis límites de crianza. ¿Ok? Entonces ellos se lo tomaron muy bien, lo entendieron, pero sí es cierto que en el transcurso del nacimiento y de la crianza se ha notado de que ellos se han sorprendido de la manera en como yo lo he estado tratando, criando, y es cierto que a ellos les cuesta más como reconocerlo o decírmelo o hablarlo, pero se nota cuando ellos lo comparten con orgullo con el resto de la familia o con sus amigos, ¿no? Cosas así. Entonces no me lo dicen directamente, pero yo lo siento, lo veo, también veo que ellos intentan no meterse, ¿no? En mis decisiones, en mi manera de criar, y siempre estoy muy alerta, ¿no? Porque por más que hayan pasado muchos años y muchas cosas, yo siempre estoy muy alerta y pendiente que la relación sea sana y que mi hijo no pase por algo relacionado a como yo lo pasé. Entonces, estoy muy orgullosa de ello. Realmente, si te soy sincera, no sé cómo he sacado todo eso para no repetir ese patrón, porque mucha gente repite patrones, que de verdad es increíble. Y soy una persona que tengo muchísima paciencia para poder educar y criar y hablar. Hablo muchísimo con mi hijo, le explico todo. Tengo una conexión con él muy fuerte a nivel de confianza. Yo me sorprendo mucho porque yo
la confianza que tengo con él, yo digo, "Uf, ojalá hubiese tenido algo así con mis padres, me hubiese gustado, pero qué fino que lo puedo hacer con Ale". Y, y esa confianza que él me da al decirme las cosas, al sentirse libre, al hablar conmigo, al sentirse libre de expresarse como él quiere, siempre y cuando nosotros trabajamos mucho con acuerdos, ¿no? Él tiene Ok. 6 años, pero claro, nosotros acordamos muchas cosas, tipo, oye, podemos hacer esto, pero esto, entonces vamos acordando las situaciones, las cosas que queremos hacer, las que él quiere hacer, pero siempre buscando apoyarlo sin que él se sienta cohibido o "Oh, no puedo hacer esto porque mi Validado. mamá me va a Ujú. regañar o porque mi mamá no, no", sino que él sienta la confianza de decir, oye, mamá, quiero hacer esto, ¿no? Él ahora está mucho de, mamá, yo quiero ser, quiero ser un youtuber famoso y quiero hacer esto porque le encanta mucho expresarse, quiere hacer videos y tal, y yo pienso que tiene esa oportunidad de tenerme para yo apoyarlo en lo que él quiera hacer. Si mañana quiere ser astronauta, también lo apoyaré, pero que él pueda escoger y pueda ser libre en lo que más le guste y que esté acompañado, evidentemente. Claro. Y, y ese amor y todas esas cosas que yo pensaba que no tenía, me quedo sorprendida en cómo se lo doy a él, ¿no? Y pienso, Ujú. ¿ves? O sea, sí que soy cariñosa, sí que soy amorosa, sí que soy una persona muy paciente, sí que puedo estar con él y compartir muchas cosas que los dos nos divertimos muchísimo y es algo que aprovecho siempre y que es algo de mi esencia y de mi ser. No, no es como que estoy, ay, es que Forzándolo. no, sino Ujú. que así me sale. Me sale así, es muy natural y se nota también. Entonces, estoy muy contenta en cómo él expresa esa seguridad que tiene, porque en realidad lo veo como un niño muy seguro de sí mismo y eso me encanta porque eh, yo soy su barra. O sea, yo estoy, sí, vamos, hijo. O sea, con tal de Claro. que yo creo que es importante cuando tú tienes el apoyo de alguien. O sea, es importante para que tú digas, vale, tengo el apoyo, entonces ese miedo se reduce más te impulsa más, ¿no? A hacer cosas, a activarte, Claro, sí, decir, sabes que oye, hay alguien sosteniéndote, ¿no? tengo el apoyo de mi mamá, pues adelante, lo hago, o tal. Entonces es algo que yo le doy mucho valor y que él pueda aprovecharlo al máximo. Hasta yo misma me sorprendo. En el colegio también, en su colegio también los profesores se sorprenden mucho de su confianza, de su creatividad, de su manera de ser tan alegre y eso lo disfruto un montón. No me arrepiento de nada ni tampoco quisiera cambiar nada de mi historia porque si no creo que no lo estuviera viviendo como lo vivo ahora. Y creo que en un inicio estuvimos hablando sobre, oye, hay personas que están como, ¿no? Todo el tiempo quizás pensando tipo, ¿por qué viví esto? O hubiese sido diferente, lo hubiese vivido de otra manera, ¿no? Entonces, creo que mi pensamiento es verlo todo como más de una manera más positiva y sacarle provecho al máximo a todo esto. Claro, como que puedes ver el contraste, ¿no? De cómo es una infancia de una manera, justamente lo que tú dices, haberlo vivido, eh, te permite pararte desde un lugar, ¿no? En el que dices, ya yo sé cómo se vive desde el dolor, desde el miedo, desde la angustia de no saber cómo comportarte en tu propia casa para no desatar una guerra de la nada, pero Exacto. también estoy pudiendo ver esa otra infancia, ¿no? Como cuando puedes confiar, puedes preguntar sin temor, puedes equivocarte, porque eso va a Exacto, y no va a pasar, pasar nada. o sea, son niños y no va a pasar nada y es tu ambiente seguro y todo va a estar bien. Te hago una pregunta. Bueno, yo creo mucho en esto de que todas nuestras almas hicieron acuerdos, pactos antes de venir a este plano, antes de encarnar en la tierra, ¿no? Tú con tu mamá actual, con tu papá, con tu hijo, con tu hermano, o sea, con tus amigas, con tu pareja. Uno va haciendo como acuerdos para tener ciertos aprendizajes en esta encarnación, ¿no? Porque bueno, son cosas como estos checklists que le faltan a tu alma por vivir y poder ir como
evolucionando y como teniendo todas las vivencias que necesitas para poder decir, ok, ya yo viví esto y viví lo otro, viví lo opuesto. A veces somos los buenos de la película, a veces somos los malos, ¿no? Mi pregunta es, ¿tiene sentido esto para ti de que por algo pasaste la infancia que pasaste o para hoy remontarlo y poder tener ese aprendizaje? Porque yo creo que el problema es haberlo pasado y entonces no verlo con los ojos del aprendizaje y tener que venir en otra encarnación a vivirlo de vuelta hasta que el momento en el que dices, ya entendí, claro. O sea, ¿me explico? ¿Para ti Sí, esto sí. tiene sentido? Sí, o sea, yo creo que, o sea, vivir en una vida donde no te pase nada, mm, es, es como, entonces no has venido a Utópico, vivir, ¿sabes? claro. Como, Es como, ¿para qué? Ajá. exacto. Entonces hemos venido a vivir experiencias, tanto buenas Ujú. como malas, pero de todas esas experiencias siento que hay que vivirlas con mucha intensidad y poder de cada una de esas experiencias decir, esto me ha pasado, no porque me lo merezca, porque yo debí portarme bien y tal, sino como que esto me ha pasado para internamente como persona evolucionar y saber cómo afrontar una situación similar en el futuro. ¿Ok? Ujú. Entonces yo lo tomo más como que ha sido un aprendizaje, una lección de vida, algo que me está ayudando a hacer en el futuro de una manera más, tanto como para mí como para las personas a mi alrededor. O sea, para gestionar algo de mi propia vida o ayudar a gestionar la vida de mi hijo, apoyarlo, por ejemplo, o con mi pareja o con mis amigas. O sea, que estas experiencias yo las trato con mucha nostalgia, es verdad que las miro con mucha nostalgia de wow, qué increíble mi historia. Todos y cada uno tenemos nuestra propia historia Ujú. y que internamente la afrontamos como en nuestro nivel de conciencia la podamos afrontar. Tal cual. No es lo mismo que yo ahora tenga este pensamiento que hace 10 años atrás. O sea, los niveles de conciencia van siendo diferentes a través de los años, pero sí es cierto que es posible que hay personas que pasen años, 30, 40 años y todavía sigan Una linealmente vida con eso. entera, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tomar esa oportunidad de transformarla, de decir, oye, bueno, me pasó esto. Entonces, esto me ha hecho más fuerte porque cuando te pasa algo tan impactante, ¿qué es lo que sucede? Lloras, te desahogas o sientes como eso tan interno, tan doloroso, que ya luego cuando te pasan más cosas, sientes como que ya no es el dolor tan intenso como ha sido antes. Entonces, a lo mejor tienes más capacidad para decidir rápido, que no como antes, que a lo mejor estabas más enrollada en la nostalgia, en el dolor, en no sé qué. Entonces, pero yo creo que igual tienes que pasar eso. O sea, Ujú. es imposible que te pase algo tan impactante y hagas como si, no, bueno, no, o sea, de alguna manera te duele, de alguna manera te remueve, de alguna manera te saca. Entonces eso, al vivirlo, es tan importante y sí, mucha gente dirá, no, pero es que eso es horrible vivir algo así, que no sé qué, yo sí, pero al vivirlo te sientes vivo, sientes que te puedes decidir, puedes hacer cosas importantes, puedes tomar todas esas experiencias para decidir en un futuro que sí, que no, con qué me quedo, con qué no me quedo. Entonces, cada uno tiene su propia historia, cada uno ha vivido cosas que tú puedes conocer a una persona y no tener idea de lo que ha pasado y aún así tú piensas, oye, ¿cómo lo ha hecho? Pues si más o menos le preguntas o puedes indagar un poco, esa persona te dirá, pues sufrí demasiado que ahora he decidido ya no sufrir más por lo mismo, sino verlo Claro. todo lo bueno y seguir adelante. Yo creo que también mi esencia como persona es que yo me considero una persona bastante alegre, bastante positiva y eso es algo que me gusta mucho de mí, pero también soy una persona que me ha tocado sufrir muchas cosas, Y que aprendió a poner pero límites, ¿no? aprendí a poner muchos límites, aprendí a escucharme, aprendí a saber dónde quedarme, dónde no, qué,
qué espacios me favorecen, qué otros no tanto, tanto en el trabajo, en casa, en amistades, o sea, todo eso te ayuda a ser mejor. Yo creo que todo esto me ayuda a ser mejor. Yo creo que tú misma puedes decidir cómo afrontarlo en tu día a día, ¿sabes? También he intentado conectar con todo mi árbol, con lo que es mi familia, lo que soy yo, mis propias energías, eh, ya que yo misma me he sentido como, ¿sabes? Como la oveja negra de la familia, entonces yo siempre quería hacer las cosas a mi manera, romper con todos esos esquemas de, oye, no todo puede ser como, por ejemplo, ¿no? De, no, se espera de Ana Gabriela que ella sea una profesional, que se case, se estudie, que tenga un hijo, que haga todas estas cosas, pero yo siento que he estado luchando siempre como que, bueno, eso es lo que esperas tú, pero lo que yo quiero hacer es esto. Y creo que es importante que puedas descubrir o puedas saber cuáles realmente son esas cosas que a ti te gustan. O sea, Ujú. y yo lo vi desde las cosas más básicas. Por ejemplo, un plato de comida. Yo llegaba a un punto de que yo me comía lo que mis padres me decían porque eso era lo que me tenía que comer. Eso es algo muy básico, parece que no impacta tanto, pero sí. Pero luego, si tú vas a un restaurante ahora adulta y quieres y ver el menú y ver lo que te gusta, realmente no sabes lo que te gusta porque no te has tomado la molestia de realmente saber si lo que tú te estabas comiendo en casa era lo que realmente querías comerte o si disfrutabas de ese alimento. Y yo creo que tirando de esas cositas tan básicas puedes Es un ejemplo muy descubrirte, claro. sí, es como para que desde las cosas más pequeñitas, ¿no? Entonces creo que es importante esto que cuando eres pequeño te preguntan, oye, ¿cuál es tu color favorito? Yo siento que es lo más básico, pero es importante, porque el color te define tu actitud, la comida que comes define lo que te gusta y lo que no, y no tienes por qué sentirte mal ni culpable por eso. Si a lo mejor tú quieres y te encanta el color azul, ¿cuál es el problema con el color azul? No es que te tiene que gustar el rosado, pero si a mí me gusta el azul, entonces terminas escogiendo el color que tus padres esperan que tú escojas, ¿no? Y Claro, entonces a creo veces que en ese camino, perdón que te interrumpa, como que terminamos prefiriendo fallarnos a nosotros mismos y serle, o sea, serle fiel a esa otra persona, a la familia, a la pareja, a quien sea, pero no sernos fiel a nosotros mismos, ¿no? Como decir, o sea, prefiero abandonarme a mí que abandonar las expectativas que tú tienes de mí. Y eso es como, cuando lo piensas es súper triste, pero también es cierto que es parte de muchas veces de la forma en la que nos educan, ¿no? Cuando somos niños estamos mucho más abiertos a la exploración, a la intuición, a sentir, a ver cómo te gustan las cosas, y eso poquito a poco se va como apagando con la adultez, o capaz, vuelvo y digo, a veces siempre cuando lo digo, me gusta repasar mis palabras porque capaz es una creencia mía, pero sin duda es algo que creo que nos pasa a muchos, ¿no? Como tenemos que ir, porque hay que ir cumpliendo con responsabilidades y demás, entonces como que se va apagando esa pasión, esa emoción y terminamos haciendo lo que resulta, lo que es práctico, lo que nos da plata, pero probablemente no nos emociona ni un poquito. Ya. Bueno, es que tampoco es que todo el 100% tiene que ser así, sino que yo creo que Claro. el poder escoger desde tu propio sentir está bien, no pasa nada Ujú. si alguien Sí, sí. si alguien te da su visión o lo que sea, pero quiero decir que empezando las cosas más pequeñitas como estas, puedes determinar que tu propia actitud, tus propias decisiones. Entonces, cuando te encuentras en ese momento donde se esperan tantas cosas de ti o se esperan X cosas, X, entonces dices, luego lo haces, ¿no? O sea, lo haces, lo estás viviendo y de repente estás en ese momento donde dices, yo realmente quiero esto. Entonces, ya has pasado, ya has vivido cosas para otros, de otros, y en el fondo creo que, bueno, son experiencias, lo pasas y ahí es donde dice, pues es mi momento de decidir por mí misma. Entonces, creo que es importante primero determinar las cosas pequeñitas como estas y luego vas viendo gradualmente cómo tú mismo decides lo que realmente disfrutas, lo que realmente no disfrutas y poder decir esto sí, esto no, y que tú mismo sepas quién eres
sin que las otras personas digan, no, es que tú eres esto, esto o lo otro. Es que no me conocen, o sea, realmente quien más me conozco soy yo, porque yo sé lo que realmente quiero ser o a dónde quiero llegar. Esas opiniones que escuchamos de los otros vienen desde sus propias creencias y vivencias, no tienen por qué definirnos a nosotros. Y la clave de eso es, vuelvo, el autoconocimiento, porque si no te conoces y no tienes idea de quién eres y te reafirmas en tu propio ser, es muy fácil que empieces a escuchar todas esas vocecitas y que de repente te pierdes porque realmente no sabes quién eres, y el amor propio, que parece como súper trillado. Yo digo, tú no te puedes enamorar de alguien que no conoces, tú no te puedes enamorar de una persona sin saber cómo es. Es lo mismo pasa contigo, tú no puedes enamorarte de ti y entender el ser maravilloso, único, especial, luminoso, amoroso que eres si no te conoces. Entonces es como Exacto. siempre, vuelve a ti, pregúntate cómo se siente esa decisión, esa idea, esa persona dentro de ti, y en función de eso, pues avanza, ¿no? Como siempre, volver al centro, volver a ti. Te hago una pregunta. Fuiste a terapia, ¿no? Y si empezaste a través de esta búsqueda interna, a través entiendo que terapia un poco más convencional, ir al psicólogo, pero ¿por qué nos conocimos en un congreso de magia? ¿Qué empezaste a buscar y por qué que ese fue el espacio en el que coincidimos? Y bueno, yo ya había ido a terapia un año o algo, más o menos un año y un poco, y ya hasta me habían dado de alta, ¿no? Del psicólogo, pues me dicen, ya tienes todas las herramientas y tal. Sí, como que ya la manera en cómo enfrentas las cosas está muy bien, tienes las herramientas, o sea, no creemos que estés en un punto muy tan frágil como lo estaba en un principio. Entonces, quería ahora entrar en un momento donde yo podría entender de dónde venían aquellas energías que me movían, o cómo poder utilizarlas a mi favor para yo poder seguir adelante, aunque ya estaba más fuerte, pero sentía que necesitaba como ese plus. Y a mí siempre me había llamado un poco la atención del tema espiritual. Quise indagar mucho más sobre mi carta natal y poder entender mis energías, de cómo utilizarlas a mi favor, entender un poco de dónde viene también toda mi historia, cuál es mi propósito de vida. Y todo eso me hizo, pues, creer más en mí, o sea, creer mucho más en mi potencial y en que no siempre la vida va a ser como realmente la queremos. O sea, no siempre ni tu familia te va a querer como tú quieres que te quieran, o tu pareja, o tu hijo. Yo lo que aprendí es como, bueno, pues me muevo para yo conseguirlo en otro sitio. Si lo comparo con mi familia, en mi familia ha sido como una de las que ha logrado hacer este tipo de diferencia, de conocer nuevas culturas, de tener una estructura familiar diferente. Yo actualmente estoy divorciada y tengo mi hijo de Alessandro, de 6 años, que nació aquí en Barcelona, y su padre y yo estamos con él, lo apoyamos muchísimo. No es un divorcio, evidentemente estamos separados, pero intentamos que Alessandro tenga una estructura feliz donde él pueda sentirse apoyado por los dos. Claro, esta estructura que es lo diferente, ¿no? Mi familia a lo mejor es, ¿cómo se te ocurre divorciarte, no? Estas cosas de lo que hablamos, de lo que se espera de uno, pero siempre intento como de verlo del lado positivo. Oye, mira, en el fondo no conectábamos ya esa persona y yo, y ahora hemos encontrado esta alternativa y nos va muy bien, para que Alessandro pues pueda vivir esto, y a lo mejor viviéndolo así, eso, mira, ¿por qué no? ¿Sabes? Si él es feliz, yo lo veo feliz, entonces eso a mí me llena. Y luego, pues, he conocido a una persona donde compartimos nuestra vida, y eso me tiene bastante feliz, porque creo que estoy viviendo una vida que yo quiero y como yo la quiero, y no es como se espera que otros la vivan por mí. Entonces,
Sí es cierto que yo comparto muchas cosas en mis redes, comparto muchas experiencias y es porque así realmente es como yo las vivo, muy intensamente. Me gusta mucho que mi hijo vea esto en mí y que él también pueda hacerlo a su propio criterio. Y bueno, eso es lo que me ha Qué ayudado a rico. conectar con este congreso en Magic donde pude investigar un poco más sobre todas estas energías mías y cómo aprovecharlas, cómo soltarme, cuál es mi propósito. De verdad que eh, me gusta mucho la astrología ¿Ok? y soy muy, muy creyente en las energías. En principio, quiero darte las gracias por la vulnerabilidad, por darme la oportunidad de compartir tu historia, por darme la oportunidad de conocerte en ese congreso, por abrirte de esa manera. De verdad que lo aprecio y lo valoro muchísimo. Y nada, ahora compartir esto a través de Intuitivamente. Decirte que te admiro mucho, que me parece hermosa la forma en la que has podido trascender toda esa historia, hacerla tuya, hacerla propia y construir tu propio camino como mujer y como madre. Así que nada, quería decirte eso y sobre todo agradecerte. Muchas gracias, Nina. De verdad que también me pone muy contenta de que tengas este proyecto. Me parece muy bonito y es un espacio donde tú también haces que la otra persona se sienta en confianza y creo que es un proyecto que veo que tiene mucha información valiosa, tanto para las personas que se puedan sentir identificadas como las que aún están por ese camino a Ujú. conectar, ¿no? Oye, ¿qué me estará pasando? Y esto, porque todos tenemos una historia que contar, una historia que viene de diferentes caminos y lo importante es cómo la afronto en mi vida y qué hago con eso. Pero cada quien tiene su manera de gestionarlo, no es que haya una manera buena o una manera mala, sino que yo creo que es con lo que mejor te haga sentir. Y me encanta que me hayas escrito y me hayas invitado aquí a este espacio. Y bueno, eso, muchísimas gracias. Un abrazo, Gaby, gracias por todo, te mando un beso y bueno, hasta el siguiente episodio. Gracias por llegar hasta acá. Si quieres compartir tu historia, escríbeme a intuitivamente.net y dale like, suscríbete, comenta, comparte, que es la mejor forma de apoyar este espacio.